Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en la carta de Santiago hoy nos abre un camino tan conocido y, sin embargo, tantas veces olvidado. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta frase de la Escritura es breve, parece sencilla, pero encierra un secreto vital. Es precisamente en la relación con Dios donde encontramos sentido a cada situación, tanto en el sufrimiento como en la alegría. Queridos hermanos y hermanas, no se trata solo de un consejo moral, sino de una invitación a entrar en la verdad de la vida, porque el ser humano no sufre únicamente por las heridas del cuerpo, sino también por aquellas cicatrices escondidas en el corazón. Existen dolores invisibles que corroen el alma y derriban más que cualquier enfermedad física. Miremos un momento a nuestro alrededor. Hay tantas personas que llevan ropa elegante y una sonrisa en el rostro, pero por dentro están vacías, cansadas, angustiadas, desbordadas. Los jóvenes cargan con la presión de los estudios, las notas, el trabajo y un futuro incierto. Los mayores sufren la soledad y el abandono, incluso dentro de sus propias familias. Y muchos, aunque viven en ciudades llenas de ruido, sienten el corazón como un desierto silencioso. Queridos hermanos y hermanas, la invitación: ¿está afligido alguno? Haga oración. Es el puente que impide que el ser humano se hunda en el miedo, porque la oración no cambia inmediatamente las circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón cuando nos arrodillamos, cuando susurramos a Dios, cuando ponemos en sus manos lo que nos pesa demasiado. En ese instante llega la verdadera fuerza. Hoy el ser humano busca soluciones rápidas, pastillas para dormir y olvidar la ansiedad, redes sociales para distraerse, placeres para ahogar la tristeza, pero después el vacío regresa, más profundo todavía. La verdadera salida no está en tapar el dolor, sino en llevar ese dolor a Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. No es una promesa ilusoria, sino una garantía segura. Quien pone en él su carga encuentra consuelo. Queridos hermanos y hermanas, solemos orar solo cuando estamos enfermos, en peligro o desesperados. Pero la palabra de Dios nos enseña: ¿está afligido alguno? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esto significa que todo el ritmo de la vida, tristeza y alegría, debe estar enraizado en la relación con Dios. Si oramos únicamente en la angustia, reducimos a Dios a un servicio de emergencia. Pero si oramos también en la alegría, lo reconocemos como el verdadero compañero de camino. Pensemos un poco si en cada comida familiar supiéramos dar gracias por el pan de cada día. Si en cada examen pidiéramos primero la paz del corazón antes que un buen resultado. Si en cada conversación supiéramos murmurar en silencio un gracias al Señor por el gozo de compartir, nuestra vida sería distinta. Muchos dicen: yo no sé orar. Pero para orar no hacen falta palabras bonitas. Orar es hablar con Dios como un hijo habla con su padre. A veces basta un suspiro y decir: Señor, quédate conmigo, y ya es una oración profunda. Queridos hermanos y hermanas, cuando suframos, en lugar de quejarnos, oremos. Cuando estemos alegres, en vez de guardarlo solo para nosotros, cantemos alabanzas. Ese cambio de dirección
es lo que nos sana, nos libra del pesimismo en la tristeza y nos libera del egoísmo en la alegría. El mundo de hoy está lleno de personas desorientadas que corren tras lo material, pero carecen de una base interior. Por eso Santiago nos invita a volver a lo esencial, la oración. No una oración aislada, sino una oración vivida en comunidad, en la familia de la iglesia. Porque cuando oramos, dejamos que Dios entre en nuestra vida y toque las heridas que nosotros no podemos sanar. Preguntémonos con sinceridad: ¿sé transformar mi sufrimiento en oración? ¿Sé convertir mi alegría en un canto de alabanza? ¿O solo sé quejarme en la aflicción y olvidar a Dios en la alegría? Queridos hermanos y hermanas, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nuestro corazón. Y cuando el corazón cambia, podemos mirar el dolor con nuevos ojos y acoger la alegría con gratitud. Ese es el primer paso hacia la verdadera sanidad. Queridos hermanos y hermanas, después de haber contemplado el valor de la oración en las dificultades y en la alegría, ahora nos adentramos en otro aspecto fundamental: la fuerza de la sanación que brota de la comunidad de fe. El apóstol Santiago enseña: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Queridos hermanos y hermanas, este es un llamado muy claro. No caminamos solos en la fe, no estamos abandonados en la enfermedad ni en el sufrimiento. Es en la iglesia donde encontramos apoyo, compañía y sanación. La iglesia no es solo una institución, es una familia sacramental, donde cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Recordemos la imagen de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, versículo 42, se nos narra: perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Y en el versículo 45 se añade: vendían sus bienes y posesiones y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Esta es la iglesia como familia, donde todo se comparte: bienes materiales, tiempo, afecto y, sobre todo, la vida espiritual. Queridos hermanos y hermanas, hoy vivimos una paradoja. Tenemos más conexiones gracias a la tecnología, pero los corazones están más distantes que nunca. Muchos tienen miedo de abrirse, temen ser juzgados. Sin embargo, Santiago nos invita a la valentía. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros. No es un gesto aislado, es un acto comunitario, porque la sanación llega cuando nos atrevemos a poner nuestra fragilidad en las manos de nuestros hermanos. Cuando un fiel está enfermo, la invitación no es aguanta solo, sino llama a los presbíteros de la iglesia. Este gesto expresa la certeza de que la gracia de Dios nos llega a través de la iglesia, mediante la comunión de la comunidad. La unción no es un acto mágico, sino un signo sacramental. El Espíritu Santo está presente para sostener y sanar. Por eso la iglesia celebra el sacramento de la unción de los enfermos, para que el cristiano experimente en su cuerpo y en su alma la fuerza del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hay 3 elementos que hacen eficaz la oración de la iglesia: la fe, un corazón puro y una vida justa.
Ante todo, la oración debe brotar de la fe. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una confianza firme en Dios. Quien ora debe creer de verdad que el Señor escucha y que tiene poder para obrar. El apóstol Santiago ya lo había dicho: pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda se parece a la ola del mar, que es arrastrada por el viento. La fe es el fundamento que convierte la oración en un puente entre el cielo y la tierra. Después, la oración debe surgir de un corazón limpio. El salmista proclama en el Salmo 66, versículo 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso, antes de orar unos por otros, estamos llamados a confesar los pecados y dejarnos reconciliar. El sacramento de la reconciliación abre la puerta a la gracia para que nada bloquee nuestra súplica. Finalmente, la oración necesita de una vida justa. El apóstol Santiago lo afirma con claridad: la oración del justo tiene un gran poder. El justo no es el perfecto que nunca cae, sino aquel que se levanta, que busca obedecer, que trata de ser fiel cada día. Su vida misma es una oración y sus palabras tienen fuerza porque nacen de un corazón entregado a Dios. Queridos hermanos y hermanas, aquí hay una invitación profunda. Cada uno de nosotros está llamado a ser instrumento de sanación. No se trata solo de esperar que otros oren por mí, sino de vivir de tal modo que mi oración pueda ser fuente de gracia para los demás. Qué hermoso sería si en cada familia hubiera padres, madres e hijos que, viviendo en justicia, al orar trajeran paz, fuerza y sanación a todo el hogar. Hoy muchos recurren a la medicina, a los doctores, y eso es muy necesario. Pero no olvidemos la fuerza espiritual de la oración de la comunidad, porque la medicina sana el cuerpo, pero la oración sana el cuerpo y el alma. La ciencia y la fe deben caminar juntas, pero la fe abre horizontes que la ciencia nunca podrá alcanzar. Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos: ¿sé acudir a la comunidad cuando estoy enfermo? ¿O prefiero encerrarme en mí mismo? ¿Me atrevo a abrir el corazón para que otros oren por mí? ¿O dejo que el orgullo me cierre? ¿Soy yo mismo un intercesor por mis hermanos? ¿O sigo preocupado solo de mis propios asuntos? Queridos hermanos y hermanas, la verdadera fuerza de la sanación no brota de esfuerzos individuales, sino de una comunidad unida en la fe, que ora con confianza, vive con corazones limpios y camina en justicia. Así es como Dios quiere que la iglesia sea una familia de sanación. Queridos hermanos y hermanas, después de haber contemplado la fuerza de la oración en la vida personal y la sanación que brota de la comunidad, el apóstol Santiago nos invita ahora a dar un paso más, reconocer lo que nos impide vivir plenamente nuestra vocación de ser testigos de la sanación de Dios. Él nos recuerda: la oración del justo tiene un gran poder. Esta afirmación abre un horizonte maravilloso. Cada cristiano puede ser instrumento de Dios para llevar sanación a sus hermanos. Pero al mismo tiempo surge la pregunta: ¿por qué tantas veces no vivimos así? Queridos hermanos y hermanas, existen muchas razones que hacen que el cristiano pierda el potencial de sanación que Dios ha depositado en él. Algunos piensan: eso ocurría en la iglesia de los apóstoles, hoy ya no sucede. Otros creen que teniendo médicos y hospitales, la oración no es necesaria. Hay quienes sienten vergüenza o miedo de compartir sus verdaderas necesidades. Otros están tan absorbidos por sus propios problemas que no encuentran tiempo para interceder por los demás.
y muchos han dejado que su fe se debilite hasta el punto de no creer que Dios pueda obrar con poder en sus vidas. En la experiencia pastoral, estas situaciones son frecuentes. Algunos enfermos graves no piden el sacramento de la unción de los enfermos por temor a molestar o porque piensan que no hace falta. Otros cargan heridas interiores profundas, pero permanecen en silencio por miedo a ser juzgados. Son precisamente esas barreras las que impiden que la gracia fluya como Dios lo desea. Queridos hermanos y hermanas, otro obstáculo importante es el pecado. El pecado se convierte en un muro que detiene la sanación. Por eso Santiago exhorta: confesaos, pues, vuestras faltas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración debe ir unida a la conversión, a la humildad de reconocer nuestra fragilidad. En la tradición de la Iglesia Católica existe un vínculo profundo entre el sacramento de la reconciliación y el de la unción de los enfermos. Antes de recibir la unción, el enfermo suele acercarse a la confesión para que el alma quede limpia y pueda acoger en plenitud la gracia de la sanación. El perdón abre de par en par la puerta a la paz de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Santiago no habla de una iglesia de perfectos, sino de una iglesia de hermanos que se sostienen unos a otros. Y es precisamente en la debilidad, cuando nos atrevemos a dejar que los demás oren por nosotros, que la iglesia se convierte en una verdadera familia. Queridos hermanos y hermanas, cada cristiano está llamado a ser un agente ambulante de sanación de Dios. Allí donde estemos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, llevamos una misión: acompañar, escuchar, orar, dar esperanza. Hoy el mundo está herido de enfermedades, pérdidas, rupturas en las relaciones, crisis emocionales. En medio de estas tinieblas, un cristiano que ora, que escucha, que vive en justicia, se convierte en una pequeña luz que ilumina y calienta muchos corazones. Alguien puede decir: pero yo no soy digno. Hermanos, ninguno de nosotros lo es. Pero Dios no nos pide dignidad, sino disponibilidad. Cuando le ofrecemos un corazón abierto y una vida confiada, Él hace el resto, como experimentó San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12. Queridos hermanos y hermanas, el mundo de hoy no necesita más discursos vacíos ni filosofías lejanas. Necesita personas que lleven en sí la fuerza de la oración y de la presencia sanadora. Una madre que ora por sus hijos con sinceridad. Un padre que se arrodilla pidiendo la gracia para su familia. Un joven que intercede por sus amigos. Todas estas oraciones ocultas son un río secreto que alimenta a la iglesia y al mundo. Queridos hermanos y hermanas, al final de la palabra de hoy, Santiago nos da una imagen clara. La oración del justo tiene un gran poder. Por tanto, lo decisivo no es la riqueza ni la influencia, sino vivir en justicia, en amistad con Dios. La oración de un solo justo puede transformar una comunidad, incluso una sociedad entera. Y ahora, para concluir, elevemos juntos nuestra oración. Padre lleno de misericordia, te damos gracias por el don de la oración y de los sacramentos en tu iglesia. Haz que cada uno de nosotros sea instrumento de tu sanación, viviendo con fe firme, con corazón limpio y con vida justa. Danos humildad para abrirnos y recibir la oración de nuestros hermanos, y generosidad para interceder por ellos. Haz de tu iglesia una verdadera familia de sanación, donde todos
encuentren paz, esperanza y amor. No permitas que vivamos solo para nosotros mismos, sino que sepamos ser siempre esos agentes de sanación que envías al mundo herido de hoy. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.